Todo en esta historia que vamos a contar ahora, todo es muy infantil. Siempre están respondiéndose el uno al otro. Noboa da una entrevista, se queja de Kronfle, Kronfle convoca una rueda de prensa, se queja de Noboa. Esteban Torres llama a otra rueda de prensa, se queja más fuerte, Kronfle da otra entrevista. O sea, esto es un cuento de nunca acabar, Martín. Estamos o están en plena campaña electoral y andan, me refiero al gobierno, ¿no? El gobierno anda desesperado en posicionar esta idea de que todos están en contra de ellos y que ellos son las víctimas de este viejo Ecuador del que habló varias veces Noboa. Lo que tenemos este rato es a las máximas autoridades del país devaluando sus cargos. ¿Qué pereza dan? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, y me refiero a las autoridades, el presidente Daniel Noboa, el presidente de la Asamblea Henry Kronfle, el viceministro Esteban Torres, porque el ministro no habla, no dominan el difícil y noble arte de reservarse la penúltima palabra, Martín. Te estás refiriendo a la réplica que hizo ayer Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, a Daniel Noboa, el presidente de la República, sobre lo que hay un artículo tuyo justo hoy en Expreso, Roberto. Sí, es que siempre quieren tener la última palabra, creen que el que habla al último gana. O sea, tienen esa... Todo en esta historia que vamos a contar ahora, todo es muy infantil. Siempre están respondiéndose el uno al otro. Noboa da una entrevista, se queja de Kronfle, Kronfle convoca una rueda de prensa, se queja de Noboa. Esteban Torres llama a otra rueda de prensa, se queja más fuerte, Kronfle da otra entrevista. O sea, esto es un cuento de nunca acabar, Martín. Creen efectivamente que el que habla al último gana, son unos niños. Sí, pero lo de ayer ya fue demasiado. O sea, ya rayó en lo ridículo, me parece. El presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfle, pidió réplica a más de 200 radios, porque ahí había dado el presidente una entrevista en AER, en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, y pide ahora a Kronfle réplica para eso. O sea, Una réplica del presidente de la Asamblea para responder al presidente de la al República presidente de la República. en 200 radios. Sí, esto ya es alucinante. Es que es inaudito. No, ni Estábamos siquiera caen en acostumbrados. cuenta de la desproporción, no No, caen en cuenta. no. Para comenzar, hay que decir que el periodista de Radio Forever, el señor Washington Delgado, Radio Forever fue la matriz, ¿no? De esta cadena de AER. sí. Entonces el periodista le dice, bueno, señor Kronfle, le vamos a dar paso a su réplica, y Kronfle le dice, no, esto no es réplica, que ni sé qué, esto es en honor a la verdad, ni sé cómo. Y el periodista le lee le lee su pedido de réplica, porque en efecto hay un pedido de réplica, hay el documento, ¿no? Y le muestra la solicitud sobre eso. Yo creo que vale la pena, Roberto, escuchemos Sí. este audio, porque es como curioso. Gracias por la oportunidad, no de un pedido de réplica en absoluto, sino de la necesidad que tienen los ciudadanos de saber la verdad. Esto es para los ciudadanos, para que sepan la verdad de lo que está pasando en el país. Sí, justamente, y por eso me permito iniciar para darle el contexto a esta entrevista, Henry, que la presente entrevista la lleva a cabo la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, atendiendo la solicitud del secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, licenciado Jorge Rodríguez, mediante oficio número 67-S, CRP-AN 2024, fechada en Quito el día de ayer, 8 de julio 2024, y dirigida al presidente de AER, economista Clever Chica, y que dice lo siguiente: en vista de las recientes declaraciones realizadas por el presidente de la República del Ecuador
el señor Daniel Noboa, así, en un enlace radial desde la ciudad de Guayaquil, solicitamos se nos conceda el mismo espacio de las 7:30 am en las mismas emisoras para poder responder a las acusaciones vertidas por el mandatario en dicha transmisión. No sé si te fijaste, Roberto, pero queda descolocado Henry Krumple, porque quedó clarito ahí que había una réplica, un pedido de réplica por escrito, no es que Que no simplemente puede ser pidan. más pedido de réplica que ese, no puede haber uno No, pues más. ya es el Nova más del pedido de réplica. Sí. Sí, el caso es que el periodista Washington Delgado de Radio Forever actuó muy profesionalmente y planteó estrictamente los temas que Kronfle tenía que replicar, a Noboa en función de lo que Noboa había dicho la víspera en otra cadena de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión que comentamos el día de ayer en este mismo espacio y que tuvo como matriz a Radio Sucre de Guayaquil. Y el leitmotiv del presidente de la Asamblea en esta presentación fue, la frase más repetida fue, otra mentira más. Cada vez que Washington Delgado le planteaba algo que había dicho Noboa, Henry Kronfle empezaba diciendo, otra mentira más. De hecho, dijo, voy a leerte lo que dijo, porque esto es, estamos hablando del presidente de la Asamblea, hablando del presidente de la República. No, no le falta razón en realidad. No enteramente, pero no le falta. Dijo, y cito, entre comillas, no podemos permitir que se mienta descaradamente por una cuestión electoral, ganarse enemigos por una cuestión electoral, desprestigiar a la Asamblea por una cuestión electoral, y cerró de una manera lindísima. Eso no se vale. Dice como cuando jugábamos fútbol, ¿no? Y nos ponían, estábamos en tercer grado, jugábamos fútbol y nos ponían de delantero del equipo contrario uno de sexto grado. Eso no se vale. Pero Roberto, pero es que esto es increíble. Esta pelea entre Kronfle y Noboa es increíble porque no hace mucho, es más, hace apenas 2 meses y 2 días, el señor Kronfle lo dijo ante las cámaras que él metía las manos al fuego por Daniel Ah, Noboa. lo dijo, yo le oí, sí. ¿Quién Sí, no lo oyó? ahora lo trata de mentiroso y de ser una persona malintencionada. O sea, es increíble, es la ruptura más dramática y brusca que se tenga memoria. Sí, lo de las manos al fuego, para recordar, para si nuestra audiencia no lo recuerda, fue cuando se produjo este escándalo de Olón, Ajá. el 8 de mayo. O sea, exactamente hace 2 meses, 2 días, como dije hace un momentito, ¿no? Ahí, en esas declaraciones, Kronfle dijo que en lo personal no tenía ninguna duda de la corrección del presidente, de que era un hombre recto e intachable. Y hasta dijo que esa confianza la tenía porque conoce mucho a la familia del presidente. No le duró mucho. No, Ya ahora se es le el mayor de los mentirosos. Ahora es el mayor de los mentirosos. Le dijo, creo que 6 veces mentiroso o algo así, ¿no? Y eso es realmente sorpresivo. Pero, ¿qué será, Roberto? ¿Qué será lo que distanció a Kronfle de esa forma y tan rápido con Daniel Noboa? Algo tiene que haber pasado. Y lo mismo con su subsecretario del Ministerio del Gobierno, Esteban Torres, de quien también eran colegas de bancada, compañeros Así de es. bancada, ¿no? Sí. Bueno, lo de Torres parece, Martín, que lo de Torres y Kronfle parece que es una bronca que arranca cuando Nebot puso a Kronfle a encabezar la lista nacional. Torres, que se cree la divina papaya envuelta en cáscara de huevo, por supuesto que pensaba que ese puesto le correspondía a él. ¿A quién más podía corresponderle si no a por agua? Y perdió. Le ganó Ana Galarza, que es más guapa.
Imagínate. Sí, claro. Torres me parece que se ha quedado con esa pica. Bueno, no es que me parece, nuestros secretos informantes nos han revelado que en realidad eso es lo que resintió. Digamos que finalmente Torres es un resentidito. Torres se quedó con esa pica y desde ahí no desaprovecha oportunidad de disputar con Kronfle. Sí, esta confrontación entre Kronfle y Noboa, o Noboa y Kronfle, como hubiera dicho un famoso periodista ecuatoriano, ha ido increciendo, ¿no? Esto ha ido subiendo de tono a lo que vemos ahora que ya es que se sacan los ojos. ¿No? Uno de los primeros episodios de esta enemistad, no sé cómo llamarlo, fue cuando Noboa pretendía que la terna que la Asamblea debía enviar con el nombre para nombrar al representante de la Asamblea ante el Consejo de la Judicatura, Novoa pensaba que eso lo iba a hacer prácticamente él y que la Asamblea iba a enviar una terna con nombres puestos por él. Y resulta que Henry Kronfle ignoró las pretensiones de Novoa y envió una terna de consenso de la Asamblea. Creo que había hasta un nombre de Construye ahí. Eso el presidente Noboa no se lo perdonó, jamás. Eso para él fue una traición absoluta. Luego también está cuando se produjo el veto presidencial a la ley de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Noboa la vetó y los socialcristianos, porque Kronfle es social cristiano, los social cristianos querían muchísimo esta ley porque tiene que ver con los gobiernos regionales donde ellos tienen mucha presencia. Esto también resintió las relaciones y Una ley también, populista a más no poder, ¿no? Bien vetada, digo yo, Martín. sí, ahí tuvo razón Noboa de vetar esa ley porque eso exige que el gobierno central, pase lo que pase, haya plata o no haya plata, tiene que dar los dineros a los GATS. También estuvo el veto a la ley de la reforma judicial, que la Asamblea aprobó esta ley donde decía que los vocales del Consejo de la Judicatura podían seguir en su puesto a pesar de estar en la cárcel. Noboa también les vetó y eso molestó en la Asamblea y a Kronfle. Entonces, Parece están que Kronfle se, picaditos. parece que Kronfle se toma los vetos como cosa personal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, Pero lo más pintoresco de esta bronca, Martín, al principio dije que esto parece una bronca de dos niños. Y este es un episodio de esos. Además, un episodio que demuestra que esta bronca es personal. O sea, que aquí no hay, decía, Kronfle se toma los vetos como cosa personal. Aquí todo es personal. Lo más pintoresco de esta bronca lo voy a contar al regreso de esta pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Martín decía que lo más pintoresco de la bronca entre Henry Kronfle y Daniel Noboa tiene que ver con el retiro de la escolta legislativa, el cambio del jefe de la escolta legislativa que ordenó Daniel Noboa. Estaba el coronel Francisco Zapata, estaban justamente implementando el plan de seguridad en la asamblea y Noboa se lo quitó. El coronel Francisco Zapata se había inventado esta vaina folclórica del cambio de guardia, ¿no? O sea, un absurdo, o sea, inventarse una tradición así por las puras habas. Una cosa desproporcionada con evoluciones coreográficas de militares
de policías en la plaza de ingreso a la asamblea, Ni clarines, el cambio, trompetas. ni el cambio de guardia de Buckingham era parecido a Sí, esto. Era una... una cosa así. Y de hecho, el primer invitado a esta ceremonia abstrusa de cambio de guardia fue el presidente de la República, Daniel Noboa, y juntos se sentaron ahí, Kronfle y Noboa presidieron el cambio de guardia, se llevaban bien, todavía eso fue hace más de 2 meses, 2 días. Y de pronto se pelean y lo primero que hace Noboa es cambiarle el jefe de la escolta legislativa. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque podía, Martín, porque es la facultad del Ejecutivo hacer esos nombramientos. Entonces, como puedo, lo hago. ¿Y cómo responde Kronfle? Kronfle responde cambiándole todos los secretarios y prosecretarios de las comisiones que maneja ADN en la Asamblea. ¿Y por qué hace eso? Porque puede, porque es su potestad cambiar esos funcionarios. Como puedo, lo hago. O sea, esto es una bronca de chamacos, como dirían los mexicanos, una bronca de chavales, como dirían los españoles. Es, De gamines, como dirían los bogotanos. sí, sí, pinches gamines. Bueno, pero resulta que esta ida y venida de acusaciones, de desmentidos, eh, finalmente es un triste espectáculo, Roberto, que se le echa en la cara al país. Estos es como son agravios mutuos, ¿no? Que ellos recuerdan y les tienen nos tienen a los ecuatorianos Sí, como cojudos, pues, de espectadores, sí, ¿no? sí, se Estos son, restriegan unos a otros. sí, entonces son réplicas, son entrevistas, son comunicados, son aclaraciones, lo que sea, pero estos señores se pasan factura de sus peleas personales en frente de todos nosotros, es con el país entero como testigo. Se hacen, como decía, se hacen un inventario de agravios, pero todo el tiempo y se lo restriegan mutuamente delante de todos, ¿no? Ya, lo de ayer con Kronfle acusando de mentiroso 6 veces al presidente Noboa, ya realmente yo creo que llegamos al no va más del inventario de agravios y supuestas mentiras que puede tolerar un país. Sí, la verdad es que Novoa sí tiende a decir mentiras, hay que decirlo, ¿no es cierto? O sea, acuérdate de lo que fue ese folclórico mensaje a la nación del 24 de mayo, era una mentira tras otra. Lo de Wilman Terán, por ejemplo, ¿qué dijo anteayer en su entrevista en Radio Sucre? Que los socialcristianos estaban unidos con los correístas con el propósito de salvar a Wilman Terán del juicio político, y eso no es cierto. Eso era, o sea, pero desde el primer día, cuando se aprobó en la Comisión de Fiscalización el informe correísta preparado por el despacho de Pamela Aguirre para archivar el juicio político contra Wilman Terán, los que votaron en contra fueron los socialcristianos. No solo votaron en contra, sino que sacaron un comunicado diciendo que ellos no apoyan esta operación, este operativo por salvar a Wilman Terán. Y por eso se lo restregó ayer Kronfle a Noboa diciendo, esta es una mentira, la mentira tiene patas cortas, porque efectivamente, 2 horas después de que Noboa dijera eso, eh, la Asamblea aprobaba el juicio político con los votos socialcristianos, solo los correístas votaron en contra. Y por primera vez, Martín, esto es interesante, dio a entender Kronfle que fue más bien el gobierno el que solapó la aprobación de ese informe correísta para salvar a Wilman Terán, y lo hizo con la muy sospechosa ausencia de su asambleísta Alvarado, el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Nosotros lo contamos Creo, en este podcast. creo que ha estado escuchando politizados, Sí. don Henry Kronfle. Sí, porque no había dicho eso. Sí. Bueno, también es mentira eso de que, una mentira de Novoa me refiero, eso de que en la asamblea ya tenían lista la declaratoria de loco Ay, no, de Novoa. qué Esa, tipos. esa es una historia que Valentina Centeno, la asambleísta estrella del gobierno, y Esteban Torres, el Baby Torres, a quien tanto conocemos, andaban repitiendo, creo que durante 10 días, ¿no? Y realmente era Sí. una historia más chimba que billete de $3.
Lo único que había, con lo único que podían sostenerse era un tuit de Mónica Palacios, que es una asambleísta, correísta, que es bien desvariada, ¿no? Es un tiro al aire, o sea, Sí. por un tuit de Mónica Palacios, ¿tú crees que un país se podría ir a la guerra Ni los correístas se hacen cargo de lo que diga Mónica Palacios. ni un país, ni dos kindergarten se van a ir de pelea por un tuit pero bueno, estos utilizaron ese tuit. No, yo me acuerdo que hasta Irene Vélez, la secretaria de Comunicación, sacó un TikTok sobre este tema de O que le sea, se iban a... agarraron de eso para montar toda una campaña de Sí, publicidad que quería posicionar a Noboa como el loco, ¿no? Como ahora soy el loco, como Bucaram. Y hasta Bucaram salió a decir, el único loco es el loco que ama. claro, y esto resultó ser mentira absoluta, ¿no? Absoluta. Eh, y otra mentira que también Kronfle le sacó ayer, es esa de que, según la cual Noboa dijo de que la Asamblea estaba poniendo en el congelador las reformas a las leyes penales consultadas en la consulta Mentira sobre también. el aumento de penas. Eh, y resulta, y ahí también tenía la razón Kronfle, que esto había sido aprobado O sea, anteayer, ¿no es cierto? anteayer se aprobó eso. Anteayer se Ven- aprobó. O sea sí. que la quejadera de Novoa era puro bla, bla, bla. Ya se había. Además de que se aprobó tal cual como quería el presidente de la Sí. República. O sea, no solo que aprobaron rápido, a pesar de la demora que había habido del Ejecutivo en enviar la información de la consulta, sino que se aprobó tal cual como quiso el presidente. Sí, y sabes qué, hay una cosa molestosa en todo esto. Yo sigo con mi constatación de que estos son unos críos, y me quiero centrar ahora en el gobierno, ya no en sus mentiras. Em, es esta obsesión del gobierno, esta molestosa estrategia, digamos, de comunicación que está montando el gobierno de hacerse la víctima porque la oposición existe. O sea, la oposición Mm. existe, horror, horror. Esto es lo que debería ser una cosa absolutamente natural en democracia, ¿no es cierto? Hasta el más ínfimo de los subsecretaritos, imagínate el subsecretario de Baby Torres, es el baby del baby, o sea, es como ser la ladilla de la ladilla, no debe haber Sí, un bicho que le jode a la ladilla, ese bicho. Francisco Dávalos, el que le oí discutiendo contigo el otro día en el programa de radio de Jorge Ortiz en FM Mundo, quejándose porque la asamblea, horror, aprueba exhortos contra el presidente. O sea, si eso le preocupa, o sea, si yo fuera gobierno y la asamblea se pasa aprobando exhortos contra mí, estaría feliz, trataría de incentivarlo, ¿no? No, qué horror, aprueba exhortos y hace pedidos de información. O sea, la Asamblea siempre hace pedidos de información. Basta con nombrar a un funcionario para que esté contestando los pedidos de información de la Asamblea. Esa bronca infantil, eh, que además se traduce, has oído el verbo que utiliza, esta es la palabra que utilizan todos, utilizan Novoa, utiliza, no sé si Baby Torres en realidad, pero utiliza Valentina Centeno, molestar. Lo único que hacen es molestar al gobierno. O sea, yo no sé, es como una falta. No sé cómo ponerlo, Martín, es una falta de temple democrático, ¿no? O sea, gobernar implica desgaste y hay que asumir ese desgaste, ¿no es cierto? Gobernar implica que tienes una oposición y hay que tratar con la oposición, pues. O sea, no puedes, por ejemplo, pretender que vas a invadir la Embajada de México y que no le van a hacer juicio político a tu canciller. O sea, es evidente que le van a hacer juicio político a tu claro. canciller. O sea, si asumes una decisión como la de tomarte la Embajada de México, asumes las consecuencias, pues, o sea, se, no sé, eso que digo es falta de temple, esta susceptibilidad adolescencial que además expresa con ese verbo, no me molestes, no me molestes. Fregar, dijo el otro día Novoa, lo único que quieren es fregar fregar, o sea, después imaginar qué palabra, esta es la nueva política, o sea, estos son los jóvenes,
quieren fregar a la canciller que tanto ha hecho por la soberanía de este país. O sea, asume las consecuencias, apechuga lo que haces, asume el desgaste, ten temple, ten coraje, ese hombrecito. O sea, cómo es posible que estén, no me molestes, no me molestes? Bueno, Qué pereza que dan, Martín. es que bueno, también hay que entender algo, Roberto, es que y no nos podemos olvidar de mencionar que estamos o están en plena campaña electoral. Y andan, me refiero al gobierno, ¿no? El gobierno anda desesperado en Mm, posicionar esta idea de que todos están en contra de ellos y que ellos son las víctimas de este viejo Ecuador del que habló varias veces Noboa en su cadena del lunes, que son las víctimas de los narcos y de todos los malos que hay en el universo, en el sistema solar. Son los buenos contra los malos. Esa la ilusión, que es una ilusión absolutamente populista, ¿no? Esto de que malos contra buenos. Y me parece que están tratando de posicionar esa idea, esa tesis. mm. Eh, Porque qué mejor para una campaña electoral como en la que está Novoa que inventarse un complot para destituirlo. Y por eso yo estoy convencido, salieron a vendernos esta mentira, que es una mentira de tamaño de barco bananero, ¿no? Esto de que le iban a declarar loco a Novoa, porque no había absolutamente nada. No. Solamente, ya lo dije, el tuit ese de la extraviadita Mónica Palacio. Sí, y finalmente, Martín, todo esto es una lamentable pérdida de tiempo para ellos, para la Asamblea, para el Ejecutivo, para el país. Se meten en unas cosas nada más que por pelearse, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de la comisión para investigar las declaraciones de Correa, del expresidente prófugo, cuando dijo que México debía bloquear el puerto de Guayaquil. Dijo en realidad que México podía hacer eso, ¿no? Que esa es una de las posibilidades, que esto va a traer consecuencias y que él se imaginaba, por ejemplo, que México podría bloquear el puerto de Guayaquil. En realidad, yo creo que esas declaraciones abrigaban un oculto deseo de que así fuera, ¿no? Yo creo que el prófugo se moría de ganas de que Se México moría de ganas, sí, se le chorreaban los bloqueara colmillos. el puerto de Guayaquil, pero no es que México, pero no es que estaba conspirando contra el país para que efectivamente México bloqueara el puerto de Guayaquil. Ah, no lo sé, me parece que esa era una ida de lengua como muchas. El caso es que presentan. No sé si la iniciativa fue de Valentina Centeno, la asambleísta del gobierno, pero Creo que sí. ella fue la que la anunció en todo caso eso. Vamos a constituir una comisión para investigar eso. Imagínate una comisión en la asamblea para investigar esa cosa y presentan una tras otra, hasta 3 pedidos de cambio del orden del día. Y Henry Kronfle, en lugar de dejar que esa vaina ya pase lo que tenga que pasar, que sometan a votación y que gane, que pierda, ahí no iba a pasar nada. ¿Qué iba a pasar, Martín? Nada, no iba a pasar nada. Y Kronfle se da el trabajo de llamar al procurador jurídico para rebatir cada uno de los pedidos y hacer un informe que no sé qué, porque esto no es posible. Porque ven, no le falta razón, o sea, la Asamblea no puede fiscalizar lo que diga un ciudadano de a pie, eh, menos un prófugo que ni siquiera está en el país. O sea, ¿para qué convertir todo esto en un caso? Y este rato ya es un casus belli. Ellos están protegiendo a Correa. No, ustedes están atropellando las leyes y no sé qué, no sé qué. O sea, ¿de qué carajo le sirve esto al país? Pero ahí están metidos. Y el uno hace una Eh, declaración y el otro le contesta. Y una rueda de prensa y una entrevista y una. O sea, Es que ay, son unos buscapleitos sí, y sí, finalmente. unos buscapleitos infantiles que no se dan cuenta de que nadie les está siguiendo la corriente, porque en el fondo, Roberto, en el fondo aquí no se está jugando nada, aquí no hay un No. gran motivo para un pleito, o sea, ni que el uno, qué sé yo, quisiera revertir la esclavitud y el otro quiere salvar al... No sé, Sí. Ajá. son bobadas, son bobadas. Sí. No, al principio nos sorprendíamos, tú lo decías, la desproporción de este episodio, ¿no es cierto? El presidente de la Asamblea
está pidiendo una réplica a 200 radios, 250 radios creo, del país para contradecir al presidente. Parece una cosa gigantesca y resulta sorprendente que el país no esté conmocionado. Imagínate lo que pasaría esto en una democracia de verdad, en un país de verdad, si el presidente del Congreso Nacional de la Asamblea va a rebatir en 200 radios. O sea, esto es una cosa de una desproporción. Y aquí, no, o sea, ¿quién está conmocionado? Nadie, pues, ¿cómo va? ¿Quién va a estar conmocionado? ¿Por qué habría de estar conmocionado el Ecuador si todo lo que dicen vale 3 atados? Lo que el uno dice y lo que el otro le rebate valen 3 atados. Martín, si hubiera una bronca entre 2 jugadores de la selección de fútbol por, digamos, el orden en que se patearon los penales ante Argentina, eso tendría más relevancia pública. No estoy diciendo que despertaría eh, tendría más seguidores en el Twitter, o sea, que también, pero eso tendría Creo que sí. realmente más relevancia pública que los motivos de esta bronca. Eso es más, sería más importante que los motivos de esta bronca. O sea, lo que tenemos este rato es a las máximas autoridades del país devaluando sus cargos. ¿Qué pereza dan? Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.